BMW X5. Hola, en estos vídeos vamos a enseñar el BMW X5 2023. Este coche es un restyling del modelo anterior, no es una generación nueva, cambia estéticamente y tiene algunas diferencias de equipamiento. Hoy traemos a la pista la versión básica, es la versión diésel, la X-Drive 30D, tiene 298 caballos y pesa casi 2.300 kilos. De serie viene con unos neumáticos de anchura 265 en llanta 19, pero esta unidad lleva, como siempre, equipamiento opcional. En este caso son unas llantas de 21 pulgadas con neumáticos de distinta medida delante y detrás, 275 delante y nada menos que 315 milímetros detrás. Y opcionalmente trae la suspensión neumática, así que vamos a ver qué tal lo hace tanto en la esquiva como en slalom. El X5 modelo año 2023 continúa siendo un coche altamente recomendable salvo por los dos mismos aspectos que el modelo 2019, su precio elevado y el espacio en las plazas traseras. Ambos son inconvenientes relativos. El último deberá ser tenido en consideración únicamente por quien necesite unas plazas traseras lo más amplias posibles, ya que en el X5 hay 5 centímetros menos de espacio para las piernas que en un Audi Q7, 9 menos que en un Lexus RX y 10 menos que en un Mercedes-Benz GLE. El problema del precio tampoco lo es tanto si se compara con sus alternativas directas, puesto que estas también cuestan mucho dinero, es decir, quien quiera un coche de estas características deberá gastar sí o sí una cantidad grande de dinero. El Volkswagen Touareg 3.0 V6 TDI de 286 caballos es el único más asequible que el X5. El Land Rover Discovery D300 de 300 caballos y el Mercedes-Benz GLE 300T de 269 cuestan un poco más. En cualquier caso, son diferencias de poca importancia en coches de este precio. El que sí es considerablemente más asequible es el Volvo XC90, pero tiene 235 caballos, que son muchos menos comparados con los 298 de esta versión diésel del X5. Slalom. De la maniobra de slalom voy a hablar poco, porque las imágenes dejan bien claro que el X5 se desenvuelve con una facilidad pasmosa para su tamaño, 4,94 metros, y peso, 2.295 kilogramos. Hay poco balanceo, una buena capacidad de aceleración y ninguna reacción de descontrol. En esta ocasión, mi duelo personal con Fernando ha acabado en un empate, algo que hasta ahora no había ocurrido con ningún otro coche. Los enormes neumáticos Pirelli Piezero también ponen de su parte, como bien atestigua la matrícula que parece que se sujeta con la punta de los dedos para no salir despedida en cada cambio de dirección. Ha sido con un tiempo de 23,7 segundos, el mismo que conseguimos con otro BMW teóricamente más adecuado para estos menesteres, el M340D X-Drive. Esquiva. En la esquiva, el desempeño del X5 no ha sido tan brillante como en el slalom. En la pasada 77 km/h fue, como estáis viendo, imposible dirigirlo de vuelta al carril derecho. Bueno, primera pasada, está hecha en modo confort, la suspensión va muy blandita, el coche balancea mucho, la dirección es lenta. Vamos a probar más veces y luego pasaremos a modo Sport a ver qué diferencias notamos al hacer la maniobra. La mejor pasada ha sido esta otra, a 72 km/h y con la suspensión en el programa Sport. No sucede nada especial durante la maniobra. Eso sí, los más observadores veréis que la rueda delantera derecha llega a perder el contacto con el suelo durante un instante, cuando el coche está saliendo del segundo pasillo. Es algo casi inapreciable.
esta otra pasada, en la que me acerco a preguntarle educadamente la hora al cámara, sirve para contaros una característica del X5, la desmultiplicación de la dirección. Generalmente BMW hace coches con poca desmultiplicación, en los que la relación entre lo que gira el volante y lo que hacen las ruedas es más directa que la media. Pero no es el caso del X5, cuya dirección está desmultiplicada con una relación de 17,6 a 1. Por eso el coche acaba apuntando a donde no debe, porque yo no gire el volante lo suficientemente rápido para corregir en el momento adecuado la trayectoria. Fue la segunda pasada que hice y me pilló por sorpresa. Y esta otra pasada a 74 km/h la elegimos porque muestra cuál es la reacción natural del X5 en esta maniobra, que es subvirar. En la imagen a cámara lenta se ve perfectamente. Bueno, si habéis visto todo el vídeo, habéis visto el slalom, habéis visto la esquiva, ya sabéis cómo lo ha hecho este BMW X5. Pero os voy a contar nuestras sensaciones cuando vamos al volante. En el slalom, muy bien. La verdad es que este coche en carretera yo lo había conducido, me ha encantado, es muy cómodo, cuando tiene que ir rápido se sujeta muy bien. Y el slalom pues lo ha hecho muy bien también, a pesar del peso que tiene. La verdad es que el motor es muy potente, lo empuja con mucha facilidad y es fácil dirigirlo entre los conos. Esquiva. En la esquiva hemos pinchado un poco, no has pasado una velocidad elevada, sino una velocidad normalita. Luego veremos al editar el vídeo exactamente si han sido 73, 74, 72, creo que ha sido por ahí. Modo confort, primeras pasadas, el coche nos ha costado mucho pillarle el punto, si se pasaba muy suave empezaba a deslizar de atrás, había contravolantear y la dirección era lenta y nos costaba mucho hacerlo. El modo Sport va más sujeto, las estabilizadoras activas sujetan más el coche, los amortiguadores van en la posición más firme y ha sido algo más sencillo, con un resultado más o menos normal por velocidad a la potencia y al peso de este coche. Sensación de seguridad en todo momento, salvo en las ocasiones que deslizaba de atrás, que sí que había que trabajar con la dirección porque es lenta y costaba volver a enderezarlo y ponerlo en su sitio. Si queréis saber más de este coche, de su habitabilidad y demás, la prueba en nuestra web, en kilometro77.com.